Excelente. Recording in progress. Vale, entonces bienvenidos a todos los que están en vivo y a todos los que lo van a ver grabado. ¿Vale? Bueno, siguen llegando otros colegas. Voy a esperar un segundito antes de comenzar. Les quería comentar, espero que la información de ayer, hoy día ya haya decantado en ustedes, ¿cierto? Hayan aplicado tal vez algunas cositas, hayan empezado a observar de otra forma, y la invitación, como siempre, es primero a entender el por qué nos comportamos, y ahí eso tiene que competirnos a todos, de cierta forma en ciertos contextos. ¿Bien? Hoy día conversaba con una amiga, se puede decir, con respecto a la prevención, porque ella tiene un local. Yo llegué al local y empecé a ver muchas cosas que debieran arreglarse, entonces ella me dice, pero es que tú eres prevencionista. Y en realidad es una cosa de condicionamiento, que es lo que vamos a hablar hoy día. Cuando uno estudia cualquier profesión, ¿cierto? Tú quedas condicionado, te condicionas en ese estado. Entonces, inconscientemente sale la parte profesional, ¿cierto? Dependiendo de lo que haya estudiado, y eso, ¿cierto? Uno lo utiliza en el día a día. Así es que es ya una costumbre, es una cultura, y eso es lo que debiese pasar a veces con la seguridad. Bien, mis queridos colegas, queridos y queridas, este, como ustedes saben, también es un mes especial porque es el mes donde celebramos el Día Internacional o el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que yo a veces digo que es muy similar a cualquier día, como por ejemplo de la Madre, el 14 de febrero, en que todos nos acordamos de la seguridad, y después pasa esto y ¡pum!, decanta, ¿cierto?, esa energía con respecto a la prevención de riesgos. Buenas noches a todos nuevamente, y a todos los que están saludando en el chat. Buenas noches desde Argentina. Tengo buenos amigos, tengo la suerte de decir que tengo buenos amigos en distintos lugares de Latinoamérica, y eso se agradece mucho, porque también he aprendido mucho de esos buenos amigos. Bien, listo, dispuesto, ok, espero que se pueda ver bien acá. Vamos a empezar por esta frase que la comentamos ayer. Vamos a empezar a ligar algunas cositas, ¿vale? ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de tener cierta conciencia en qué cosas uno dice? Aparte, desde la perspectiva de la psicología, cuando uno tiene un puesto o un cargo, ¿cierto?, con alguna jerarquía, inmediatamente goza del principio de autoridad. Es decir, si tú vas al médico y el médico te dice que con una pastillita vas a sanar o te vas a sentir mejor, tú le crees al médico. Lo mismo pasa, ¿cierto?, en el caso de nosotros. ¿Ya? Que si nosotros le decimos a los trabajadores y también a los empleadores que así como estamos haciendo las cosas estamos bien, la persona obviamente nos va a creer. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, yo ayer les comentaba acerca de neurolingüística, la ontología del lenguaje, y todo eso apoyado por quien emite el mensaje, que tiene, ¿cierto?, esa autoridad que la persona te da por el cargo, por el conocimiento, la jerarquía, etc. ¿Bien? Pero había que saber y entender que uno, en estos casos, ¿cierto?, tiene que hablarle al cerebro y entender que nuestros cerebros en general tenemos, ¿cierto?, entre comillas, dos cerebros, por decirlo así, que es uno el límbico, el emocional, ¿cierto?, y el otro el racional. El racional entiende con datos duros y el límbico con datos, ¿cierto?, emocionales. Y es así como nos convence el marketing, por ejemplo, de comprar cosas que a veces en realidad no las necesitamos, pero de hecho hay una frase, ¿cierto?, que uno mismo se dice y que lo voy a comprar aunque no lo necesito porque me lo merezco. Y me autoconvenzo, ¿bien? Emocionalmente sí, me lo merezco. A veces lo que me merezco a veces termina botado en algún lugar, pero nos dimos algo. Lo mismo pasa aquí. Uno tiene que empezar a practicar esto y a entender, ¿cierto?, que tiene que operar a partir del mapa mental. Operar, cuando digo esto, me refiero a eh, desarrollar la estrategia lingüística a partir, ojalá, del mapa mental de la otra persona. Con esto no me refiero a ser empático, a ponerse en el lugar del otro, sino que a tratar de entender qué es aquello que la otra persona le da valor en ese momento. Vamos a ir diseccionando las frases. Acuérdense, ¿cierto? Ya ayer les dije algo como esto. ¿Cómo crees que se sentiría tu familia si hoy no regresas? La estructura de esta frase, que es algo que yo enseño en el curso, que como les dije, mañana se los voy a mostrar, tiene lo siguiente. ¿Se acuerdan? Yo ayer decía,
cuando preguntamos ¿cómo crees?, invitamos al cerebro, ¿cierto?, a conectarse con ¿qué? Les voy a dar un poquito de espalda. Con las creencias. Las creencias también generan nuestros sistemas de valor, ¿cierto? Las personas que son cristianas, evangélicas, etcétera, que creen, ¿cierto?, en Jesús y todo el tema bíblico, ¿cierto? Su sistema de valor funciona en virtud de aquello, de hacer lo que dice la Biblia, de llevar una vida más o menos positiva, entre comillas santa, en lo que más se pueda. Entonces, cuando yo le digo a ese cerebro, ¿cómo crees?, ¿cierto?, invito a esa cabecita a conectarse con las creencias, con los sistemas de valores. Después decía, ¿qué se sentiría? Nuevamente, disculpen que les dé la espalda. ¿Qué le estoy diciendo aquí? Ayer lo comenté, ¿cierto? Le digo al cerebro, oye, conéctate ahora con las emociones, con tus sentimientos. ¿Cómo crees que se sentiría? Y ahora, en tu familia, bien, estoy invitando a esa persona, ¿cierto? Nuevamente, a ese cerebro, a que sus creencias y sus emociones, ¿cierto?, las traslade hacia lo que tal vez podría sentir su familia. Que eso es una cosa mucho más, desde la perspectiva del impacto emocional, mucho más fuerte, que preguntarle cómo crees que tú te sentirías, porque uno sabe cómo se puede sentir. Pero cuando le invito a pensar en el otro, ¿cierto?, lo obligamos a tratar de ponerse en el lugar o tratar de construir lo que la persona podría decir acerca de él. ¿Bien? Y recuerden que el concepto familia en nuestras etiquetas mentales no necesariamente corresponde, como les dije ayer, al papá, a la mamá, a los hermanos, los primos, la polola se dice acá en Chile a la novia, la esposa, etcétera, a la parte humana. A veces la familia, como les comentaba, ¿cierto?, puede ser hasta la mascota, ¿cierto? Entonces aquí invitamos que esa persona se ponga en el contexto de aquello que valora, aquello que le da valor. Y esto es importante, esto se usa mucho en el coaching, el hablar en el presente, traer a la persona en el estado o en el momento actual. Cuando yo digo si hoy, no lo digo porque se me ocurre, porque la palabra hoy nuevamente invita a ese cerebro a situarse en este momento, que viva en esta realidad. Si le digo mañana, la probabilidad de llegar a mañana es muy variable. Por lo tanto, aquí hablamos de un tema, ¿cierto?, más racional, más concreto. ¿Bien? Entonces le digo hoy. Por eso, si hoy, ahora que estamos por salir del trabajo, ¿cierto? Si hoy no regresas. ¿Ok? Entonces la carga emocional y racional que tiene esta frase es súper potente porque invita a la persona a hacer una reflexión y darse cuenta de ciertas cosas. Bien, entonces aquí, como les decía, se pone en el contexto del otro y trata de sentir y de imaginarse cómo va a estar la otra persona. Y si ustedes la utilizan, como les dije ayer, van a pasar un par de segundos y lo más probable es que la respuesta, que es muy habitual, he escuchado varias veces, es, ¿sabes qué? No lo había visto así o no lo había pensado de esta forma. Y ahí viene un remate, digo yo remate, ¿cierto? La forma de cerrar esa conversación con una invitación a tomar un compromiso. Lo que habitualmente yo digo y enseño es que cuando tú utilizas esta estrategia, al final uno no dice entonces, no dice al trabajador, entonces póngase los guantes, sino que tú preguntas, entonces, ¿qué crees tú que debes hacer hoy? ¿O que debes hacer ahora? Y esa toma de compromiso es muy distinta para esa persona, ¿cierto? A partir de lo que yo le pueda decir. ¿Por qué? Porque la persona es la que está tomando la decisión, se está comprometiendo con ella o con él mismo. ¿Bien? Eso tiene un impacto distinto al momento de recordar, por decirlo así, la cosa con la cual yo me he comprometido. Y ese compromiso siempre va acompañado de un valor fundamental, en este caso estoy hablando de la familia. ¿Bien? Eso con respecto a la frase de ayer. Si tienen alguna duda o consulta, háganla ahora antes que comencemos a compartir lo que corresponde a lo que vamos a ver hoy día, que es el condicionamiento operante. Este tema del condicionamiento operante, yo lo encuentro que es esencial, ¿ya?, tratar de entenderlo, porque aquí hablamos de refuerzos y castigos, que es cómo funciona
básicamente y fundamentalmente la seguridad basada en el comportamiento. Bien, vamos a compartir. Ya tenemos esas barritas que molestan mucho. Ahí se fue. Qué bien se fue. Otras veces no se retraía mucho. Y ahora sí. Ok, bienvenidos nuevamente, ¿cierto? Hoy día estamos en el día 2, condicionamiento operante, para la gestión del cambio conductual en este caso, en seguridad y salud. Bien. Para hablar de condicionamiento operante tenemos que, como vimos ayer, comprender, como yo les decía, la descripción de un comportamiento. Aprender a describir qué es un comportamiento o cuál es el comportamiento de la conducta deseada, ¿ya? De ese repertorio conductual que quiero yo en el trabajo específicamente. Acá les voy a dar un ejemplo, esto es parte igual de lo que, hacer una síntesis de lo de ayer para poder conectarlo con lo de hoy. Acá yo he redactado una frase, perdón, más que una frase, es un comportamiento deseado, que esto podría estar en cualquier procedimiento de trabajo. Si se dan cuenta, dice que este es en un contexto eléctrico. El trabajador o trabajadora deberá constatar la ausencia de tensión utilizando un detector de tensión. ¿Bien? Esta es se podría decir, el repertorio conductual que yo deseo. ¿Ya? Esta es la conducta o la ejecución de la conducta deseada que debiera demostrar un trabajador en terreno, en este caso un trabajador del área eléctrica. ¿Por qué yo les decía ayer que era tan importante saber redactar estas conductas o este comportamiento, saber describirlo, mejor dicho? Porque aquí yo puedo hacer análisis en dónde está fallando el comportamiento. Por ejemplo, si yo hubiese dejado esta frase, por decirlo así, que el trabajador deberá constatar la ausencia de tensión, hasta ahí nomás. Es un ejemplo un poquito exagerado, ¿ya? Pero tómenlo como solamente parte del ejemplo, obviamente no va a pasar en terreno, pero para exagerar un poco. Lo más probable es que a lo mejor el trabajador pueda constatar la ausencia de tensión, escuchó que en los conductores eléctricos no había ruido, ¿cierto? Cuando pasa la electricidad genera cierto ruido cuando están un poquito sucios los conductores. Ya constató que no había eso, fue a la subestación, se fijó que estuvieran los seccionadores abiertos, los cuchillos como se llaman habitualmente, que cortan el paso a la energía, ya observó también. Fue a ver los interruptores que estuvieran abiertos, constató de forma visual. Pero no utilizó un detector de tensión. Entonces, en ese caso, yo podría decir tal vez que está incurriendo en un acto inseguro porque no detectó la tensión. Pero desde la perspectiva de la descripción del comportamiento, falta ese dato. Entonces, eso me queda, entre comillas, por decirlo de forma sencilla, en el aire. O sea, puedo o debiera tomar esta falta, ¿cierto?, como un acto inseguro, o como un trabajador que no está, entre comillas, atento a lo que está haciendo, si no está dentro del repertorio conductual que yo deseo que ejecute en esta labor específica. Por eso yo comentaba, e insisto en esto, que cuando uno describe lo que desea que el trabajador hace, ¿cierto? Esa es la conducta deseada, tiene que ser bastante específico. ¿Qué quiere que haga y cómo quiere que lo haga? Para poder yo medir en qué parte, si es que hay un incidente, en qué parte del repertorio conductual falló, ¿cierto?, la comunicación, o faltó en este caso el trabajador, o no les dimos las herramientas adecuadas para que lo pudiera hacer, volviendo al tema de ayer. ¿Ok? Entonces, cuando uno añade estas otras cosas que son detalles, ¿cierto?, tú vas generando, o vas realizando, o vas permitiendo, mejor dicho, esa es la palabra, vas permitiendo, ¿cierto?, que la conducta sea más controlada, o sea, lo que tú quieres que haga el trabajador tenga más control, y tú puedas hacer un análisis objetivo de lo que está haciendo y lo que no está haciendo, y no subjetivo a partir de lo que yo creo que debiera hacer, sino lo tengo estandarizado. A esto me refiero yo siempre cuando digo hay que estandarizar, ¿cierto?, la ejecución de un comportamiento. ¿Bien? Entonces, miren, y si esto lo sometemos a lo que vimos ayer, a la teoría tricondicional, ¿cierto? Estamos viendo acá. ¿Puede trabajar seguro? Claro que puede trabajar seguro, porque las instalaciones, ¿cierto?, son seguras. Yo medí, bien, me fijé que estuvieran los cuchillos, como dije recién, los seccionadores abiertos, etcétera.
El método de trabajo también es seguro porque está midiendo también la tensión con el equipo, ¿ya? Entonces, ¿puede trabajar seguro? Sí puede. Si yo no le doy ninguna de estas condiciones al trabajador, no puedo decir que es un trabajador riesgoso, temerario, etcétera, como lo vimos ayer, porque estoy limitando el poder trabajar seguro. Él está trabajando con lo que tiene, ¿bien? Luego sabe, sí, sabe, ¿cierto? Por algo lo capacitamos, por algo sabe medir la tensión, conoce el método de trabajo, ¿ya? Lo aplica también. Puedo medir, ¿cierto? La dimensión del saber a partir de lo que observo, ¿bien? Y por último, ¿quiere trabajar seguro? Sí quiere trabajar seguro porque motivos externos no hay, ¿ya? Está utilizando el equipamiento, está constatando lo que debe hacer la docencia de atención que está dentro de las 5 reglas de oro del tema eléctrico, ¿bien? Motivos internos, como les dije ayer, son un poquito difíciles de descubrir, por decirlo así, porque no los vemos, ¿ya? Son parte inherente de la persona. Pero si se dan cuenta, antes de hacer juicio de un comportamiento, si nosotros hacemos este breve análisis, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que el trabajador no es que no quiere trabajar seguro, ¿cierto? Es que tal vez existen otros motivos que condicionan ese comportamiento. No es que no, o sea, no puede trabajar seguro porque tal vez no se dispone del EPP adecuado. Entonces, aquí quiero ir yo con esto, que cuando uno observa la manera de trabajar de una persona y se observa desviaciones, siempre traten de hacer este tipo de análisis o por lo menos la reflexión de nosotros como empresa, como organización, qué condiciones le estamos otorgando a este trabajador para que pueda realizar el trabajo de manera segura. ¿Bien? Pasamos al condicionamiento operante. ¿Ok? Como dice acá, y ayer algo lo comenté, cuando hablamos del comportamiento o cambios en el comportamiento, necesariamente uno habla del aprendizaje, ya que es una característica fundamental del comportamiento. Es decir, lo que tú vas aprendiendo lo vas aplicando, y es tu forma de comportarte, ¿cierto? Básicamente cuando uno es niño y los papás nos enseñan ciertos valores, forma de comportarse en la mesa, cuando estás almorzando, cuando estás comiendo, el respeto a otras personas, etcétera, se va reflejando en cómo tú te comportas. Y lo que aprende el trabajador durante su vida laboral, ¿cierto? Se refleja también en el terreno. Ahora, factores externos dentro de ese aprendizaje variados, ¿cierto? Tenemos desde la organización, la cultura, los compañeros de trabajo, la familia, los objetivos de las proyecciones de vida, qué quiere hacer más adelante, etc. Hay un montón de factores, ¿cierto?, que van a implicar el comportamiento, ¿cierto?, lo que yo voy aprendiendo. Hay otra cosa importante, el trabajador habitualmente aprende que cuando está el supervisor o cuando anda el prevencionista tiene que estar, ¿cierto?, súper equipado y trabajando bien porque el prevencionista lo está observando. Cuando se va el prevencionista, dejan de hacer el trabajo de manera segura. ¿Por qué? Porque aprendió que cuando nadie lo observa, no hay consecuencias. Y eso es lo que vamos a revisar acá. ¿Qué es el condicionamiento operante? Esta es la teoría de Skinner, como les comenté ayer, que era un psicólogo norteamericano, que se dedicó, ¿cierto?, a investigar acerca de el comportamiento y, bueno, está el condicionamiento pavloviano, que yo creo que todos lo conocen, famoso de la campanita y los perritos babeaban para que les dieran comida, ¿cierto? Es un condicionamiento pavloviano que nosotros también lo tenemos cuando vamos al colegio nuevamente y suena, acá en Chile se le dice el timbre o la campana para salir al recreo, ¿cierto? Nosotros escuchamos eso y ya sabemos que se terminó el horario de clase. Tal vez lo mismo en el trabajo, sabemos que a las 12 de la tarde o a la 1 de la tarde es hora de almuerzo y todos paran y se van a almorzar. Eso es un condicionamiento pavloviano, ¿ya? Hay un estímulo y una respuesta. El operante, dice acá, es un proceso de selección de respuestas. Por eso es importante el aprendizaje, porque acá ya hay un proceso cognitivo mayor, en donde la persona va seleccionando las respuestas según los contextos. Y esto enseña, como dice acá, a un sujeto que la realización de una determinada conducta implica una consecuencia, que puede ser positiva, el premio o el refuerzo, ¿cierto?, o negativa. La SBC, la seguridad basada en el comportamiento, se basa en este principio. La SBC se dedica a observar las conductas seguras. ¿Bien? ¿Para qué? Para que el trabajador aprenda que realizar una conducta segura en ciertos contextos
tiene como consecuencia algo positivo, un refuerzo positivo, ¿ya? Y el objetivo de eso es que el trabajador aumente el repertorio conductual seguro, y eso tenga como consecuencia la disminución de la conducta de riesgo. No se fija en observar las conductas de riesgo, sino que reforzar la conducta segura. Esa es la, entre comillas le digo yo, esa es la gracia que tiene la SBC, y en realidad ese es el principio que todos los programas conductuales deben tener. O sea, reforzar de manera positiva el logro de ese repertorio conductual, ¿cierto? O esa conducta deseada. Si la persona la realiza, la ejecuta tal cual yo quiero o deseo que lo haga, debo recompensar. Así también nuestros padres nos recompensaban o nos castigaban cuando niños. ¿Tiene más probabilidad de repetir o no este condicionamiento operante las formas de conducta que conllevan a consecuencias positivas y menos probabilidades de repetir las que llevan a problemas negativos, como les comentaba recién? Es decir, la persona aprende que si lo hace bien, hay un refuerzo, y si hace lo contrario, hay un castigo, ¿ya? Una de las cosas que cuesta controlar un poco aquí es cuando dentro del programa tú tienes que empezar a retirar de forma paulatina lo que son los refuerzos, para que después el trabajador logre lo que se llama un autorrefuerzo, es decir, que se sienta bien, ¿ya? O sienta que está haciendo las cosas bien cuando trabaja de forma segura. Cuando ya nadie le dice lo hiciste bien, lo felicita, etcétera, que el trabajador actúe de manera autónoma con respecto a trabajar de forma segura, ¿ya? Ahí es cuando se complica un poco el programa, ¿cierto? Porque cuando se quita el refuerzo, merma la conducta segura. Entonces, aquí hay una asociación pequeñita, ¿cierto? Que es la asociación R, que es la respuesta instrumental u operante, que es lo mismo, y el reforzador, la consecuencia. Es súper importante la consecuencia, porque la consecuencia va a tener una gran influencia sobre la respuesta de la persona. Me pasa el castigo, todavía no vamos al castigo. A ver, no sé qué pasó, algo falló. Ahí está. Aquí se metieron unos anuncios. Ya. Les decía yo, la consecuencia, si ayer alguien preguntaba, ¿cierto? Tengo un trabajador que me causa problema, ¿qué hago con él? Hay que ver la consecuencia, ¿ya? El reforzador o la consecuencia. ¿Qué está pasando con esa persona? Cuando las consecuencias son blanditas, por decirlo así, la respuesta no va a ser nunca la que yo deseo de parte del trabajador, ¿ya? O cuando no hay consecuencias, obviamente, la respuesta va a ser cualquier otra menos la que yo quiero, o lo que yo quiero que la persona haga. Por lo tanto, los reforzadores, ¿ya? O los castigos, entre paréntesis, la palabra castigo, como les comenté ayer, no necesariamente significa algo negativo. Hay castigos positivos que ya los vamos a ver. El reforzador y el castigo tienen que tener cierta potencia, cierta fuerza, tienen que tener también un valor emocional en algunos casos, un valor mental. Por ejemplo, si hay un reforzador que yo no lo sugiero mucho, que es el reforzador, ¿cierto? A partir de algo económico, ¿cierto? Un premio en dinero. Después de un tiempo, ya el trabajador percibe que el valor de ese dinero es muy bajo para todo lo positivo que él ha hecho, o los comportamientos seguros que él ha hecho, ¿cierto? Durante el mes. Entonces, ya ese reforzador no sirve en ese sentido, ¿cierto? Deja de tener la fuerza que tenía al principio. Entonces el trabajador ya no le va a dar lo mismo si lo felicitan o no lo felicitan, si lo premian o no. Por eso la estrategia en este caso siempre tiene que prever todas esas cosas. Y las consecuencias, como decía, bueno, el castigo, mejor dicho, el castigo también tiene que ser intenso. Por eso, a la colega que preguntaba ayer, la contrapregunta era, ¿qué pasa si un trabajador no acata la normativa, no acata su reglamento interno, no trabaja según el procedimiento, etcétera? ¿Pasa algo? Y si hay una amonestación, ¿cuál es el impacto que tiene en el trabajador? O sea, hay una amonestación en cuanto a dinero,
se condiciona al trabajador que, no sé, una amonestación más y se desvincula. ¿Cómo se controla eso? ¿Bien? Vamos a hablar del castigo, ¿cierto? Y aquí me puse esta foto de la mamá y la chancleta, se dice acá, chancla, he escuchado en otros lados, que es un clásico. La chancla lo condiciona a uno, ¿bien? Porque con el hecho de ver la foto ya sabemos de qué se trata. Volvemos al tema de ayer, o sea, ya tenemos el concepto en la mente, ya tenemos la etiqueta. ¿A qué se refiere cuando nos muestran, cierto, en esta actitud, la chancleta o la chancla? Que viene un castigo porque algo hicimos mal. Dice, la conducta instrumental también puede ser modificada por eventos aversivos o desagradables. Hace un par de años atrás yo escuchaba a Tony Robbins, no sé si alguno los conoce, que es un coach norteamericano, un orador súper conocido, que él le había propuesto a unas personas que querían adelgazar, hacerse o comprometerse, mejor dicho, con que cada vez que recayeran en comer chatarras, ¿ya? Esa comida no saludable, pero que a veces es muy rica, tenían que, si mal no recuerdo, comer una cucharada de la comida del gato, algo así era. Entonces, cada vez que ellos trataban, ¿cierto? Y eso, bueno, había que hacer un anclaje mental con respecto a eso, es decir, cada vez que ellos quisieran comer esta comida, tenían que recordar que debieran pagar con eso, ese era el castigo. Y tenían que hacerlo, ahí viene la consecuencia, el refuerzo. ¿Ya? Porque yo puedo ser, ¿cierto? Súper indisciplinado, comprometerme a eso, pero como nadie me ve, lo que pasa a veces con los trabajadores, y yo sé que como nadie me está viendo y nadie me va a decir que tengo que comer de esa lata, hago lo que quiero. Por eso, perdón, tiene que haber cierta disciplina también en estos contextos. Bueno, ¿por qué venía a ese ejemplo? Porque la lata era parecida a la chancla, o sea, ya sabíamos y estábamos condicionados que si comíamos de esto, teníamos que probar esa comida del gato. Y al final, según lo que cuentan, las personas volvieron a su curso, hace un evento muy grande, y efectivamente les había dado resultado esta neuroasociación, ¿bien? Que es asociar cosas, como dice acá, con eventos aversivos o cosas desagradables. Entonces, ¿cuándo el castigo tiene éxito? Esto es para desmitificar un poco el castigo, que siempre, como les dije recién, se toma como una palabra negativa, pero en realidad a veces, bien utilizado, tiene resultados positivos. Los psicólogos no lo recomiendan, ¿ya? No lo recomiendan mucho a menos que sea necesario, ¿bien? No es que no tiene que existir este castigo, mm, esta experiencia negativa. Mira, el castigo o tiene éxito, mejor dicho, cuando se presenta de manera consistente. Es inmediato y es intenso. Esas son las tres claves del castigo. Por eso yo les preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Ya cuando es consistente, cuando yo le digo al trabajador, mira, te vamos a amonestar y a la próxima te vas a ir. Ese mismo trabajador, nuevamente 2 o 3 veces, ocurre lo mismo, ¿cierto? Y no pasa nada, baja la consistencia, por lo tanto, ya el castigo no es exitoso o no tiene fuerza. Cuando es inmediato, cuando dentro de mi reglamento interno digo, mira, si va a pasar esto, o perdón, si te vas a comportar de esta forma, te vamos a dar nuevamente una amonestación escrita, y esa amonestación, acá en Chile, se lleva a la inspección del trabajo, no sé cómo se llamará en sus respectivos países, y con eso se deja la constancia de que estás condicionado. Bien, si eso sucede de manera inmediata, el castigo tiene éxito, pero si el trabajador hoy día lo veo, ¿cierto?, que se sale o hace un acto inseguro, se desvía de nuestro estándar, y a la semana siguiente yo voy y le digo, oye, mira, te voy a pasar una amonestación, ya no tiene efecto, y lo más probable es que el trabajador también me reclame y me diga que eso ya no es válido. Y cuando es intenso, es decir, a la primera transgresión, es decir, cuando tiene fuerza, cuando la persona siente, ¿cierto?, que está condicionada por algo. Bien, aquí yo les voy a mostrar a través de este video estos tres conceptos que vimos recién: consistencia, inmediatez e intensidad. Quiero que se fijen en esta persona que está aquí. ¿Bien? El video lamentablemente no tiene audio, ¿ya? Pero fíjense en lo que está haciendo él. Algo le pasó ahí, ¿cierto? Lo voy a retroceder hasta esa parte. Están viendo una máquina.
y ahí recibe una descarga eléctrica, ¿ya? Ahí se cumplen, ¿cierto?, estos tres conceptos del castigo. Fue intenso, ¿cierto?, fue consistente, fue inmediato. Hubo un aprendizaje, ¿cierto?, a través del castigo, un aprendizaje positivo se podría decir, porque ya la persona no va a meter más su manito ahí, y lo que debiera venir, mira, ahora, ¿cierto?, le hace ahí viene su sistema de creencia cuando le acaricia la imagen de la Virgen, y lo que debiese suceder en un ambiente controlado, con prevención, ¿cierto?, es que aquí obviamente se haga un informe y se revise de forma reactiva, pero hay que hacerlo, porque la maquinaria, ¿cierto?, tiene una falla de masa, como se dice técnicamente en los términos de eléctrico. Pero para efectos del ejemplo, como le estaba comentando recién, si se dan cuenta, el castigo en ese momento es exitoso porque cumple con estas tres condiciones. Fue consistente, ¿ya? O sea, fue inmediato y fue obviamente de una intensidad bastante, por lo menos por lo que se ve, bastante grande, ¿ya? Fue tanto así que la persona se da vuelta y le da gracias a la imagen que tienen de la Virgen, ¿ya? Súper importante, como les decía entonces, cuando ustedes vean o observen, ¿cierto?, a partir del condicionamiento operante. El condicionamiento operante se enfoca en la conducta segura, perdón, en la conducta deseada, no segura, en el contexto laboral, la conducta segura. Es necesario que ustedes refuercen al trabajador, que lo feliciten, que le digan que lo hicieron bien, pero que la felicitación también sea específica, porque si yo observo a un trabajador durante 3 días y los 3 días le digo te felicito por haber trabajado de manera segura, y los 3 días el mismo discurso, ya el tercer día, nuevamente, ¿cierto?, ese discurso no va a tener impacto. ¿Cuál es la técnica o la clave para motivar una conducta segura a partir de este condicionamiento operante, a partir de reforzar de manera positiva? Es que tú seas específico en lo que vas a felicitar. Por ejemplo, un trabajador que esté soldando, ¿ya?, o esté esmerilando, si está con su EPP correspondiente, tú lo felicitas por el uso adecuado de ese equipo de protección personal. No porque usa no sé, no sé si me explico. Tú no vas y le dices, lo felicito por usar el equipo de protección personal. No, uno tiene que agregar más cosas. Tiene que felicitar el comportamiento. ¿Se acuerdan cómo uno redactaba o describía? Mira, ¿sabes qué, Yerko? Te quiero felicitar hoy día porque he observado que estás utilizando la careta facial, con lo cual obviamente te estás protegiendo, ¿cierto?, de alguna partícula incandescente que te pueda saltar al rostro. Eso habla súper bien de ti y de que estás súper comprometido con la seguridad. Te felicito y te vas. El trabajador queda bien. Al día siguiente está trabajando con su careta y también con guantes. Entonces vas y le felicitas por los guantes. ¿Bien? Y así vas dando, ¿cómo se puede decir para que sea más específico? A ver. Matices, esa es la palabra. Vas matizando ya tu estrategia con el trabajador y obviamente el trabajador se va sintiendo mejor. Y eso va a tener como consecuencia que la persona siga trabajando de manera segura, siga comportándose, ¿cierto?, de la forma en que venía haciendo. Yo les quiero robar unos minutitos antes de seguir avanzando, porque les quiero comentar, vamos a analizar esto, voy a dejar de compartir. Cuando yo empecé con todo esto, el año 2015 aproximadamente, como vieron, yo era primero diseñador, después estudié prevención, pero yo entré a trabajar en 2010 como inspector de líneas eléctricas, ¿ya?, líneas de alta tensión. No tenía que intervenir ni nada, sino que lo único que hacíamos era observar el estado físico del conductor, de los aisladores, etc. Aprendí bien el trabajo, entonces se dieron cuenta que estaba haciendo bien eso y me dieron la confianza para empezar a inspeccionar ya trabajo un poco más crítico, con líneas vivas como se llama. Eso determinó que en algún momento yo quise estudiar prevención. Cuando empecé a estudiar prevención, terminaba el primer semestre de la carrera, escuché algo de seguridad basada en el comportamiento. En ese tiempo no estaba muy fuerte todo este tema, pero lo único que entendí era el concepto de felicitar a las personas y observar lo positivo. Y con eso empecé un día lunes, cuando uno de los trabajadores trepó una estructura sin usar, ¿cierto?, sus colas de vida, ¿ya? Obviamente la doble cola, y lo vi que trepó, hizo su trabajo y bajó, ¿cierto? Y cuando estuvo arriba así,
se conectó, se enganchó y todo, pero subió y bajó sin, como lo describía el procedimiento. Me acordé de esto, llamé al supervisor y le solicité el permiso para conversar con el trabajador, ¿ya? Porque acá en Chile hay un tema de subcontratación. Uno como parte de la empresa mandante no puede darle órdenes a un trabajador contratista, tiene que siempre pasar por el supervisor. Entonces eso hice y conversé con él. Le expliqué la situación y él sabía que había hecho mal. De ahí en más, durante todo el trabajo, todo el día, lo hizo de manera correcta como debiera trepar. Bien anclado, subió, bajó, etc. Terminó el día, entonces los reuní a todo el equipo, que eran 5 personas. La cuadrilla eran de 5 personas que andaban haciendo lavado de aisladores. Entonces cuando los reuní pensaban que yo los iba a retar, y en realidad felicité al trabajador frente de todos. Se dieron cuenta, ocupé esta premisa que uno dice que tú tienes que llamar la atención en privado y felicitar en público, ¿ya? Que es para mí es una premisa eh, fundamental para un buen liderazgo. Entonces obviamente el trabajador se sintió muy bien, y los demás también se sintieron como aliviados porque hicieron bien el trabajo en conjunto. Cuento corto, así fue durante todos los días, y al día jueves, para que vean que esto realmente tiene un impacto súper positivo, el día jueves los trabajadores estaban ellos mismos tomando las precauciones. Al principio no me entregaban la lista de chequeo del arnés, había que andar pidiéndosela, pero el día jueves cambió todo, fue súper buena el ejercicio. El día jueves me entregaron ellos mismos sus chequeos, que yo los revisara, porque yo era el inspector de esa faena, y ese mismo día tenían que lavar una estructura de anclaje. Las de anclaje son las que tienen los aisladores de forma horizontal, ¿ya? Y para esa estructura se necesitan 2 personas que tienen que trepar. Trepó esta persona, con la cual ya había hablado, y trepó su compañero. Pero el compañero, adivinen, no se estaba anclando, no se estaba amarrando, decimos nosotros aquí en la jerga de la faena. Entonces la otra persona, que sí había adquirido el comportamiento seguro, por decirlo así, le llamó la atención a su compañero. Entonces, en resumen, eso es lo que sucede cuando uno aplica, y como les dije, de manera muy intuitiva, aplica esta estrategia, que los trabajadores empiezan a tomar conciencia, se empiezan a sentir bien porque ya lo estás felicitando por cosas positivas, bien, y las cosas negativas, yo hacía las observaciones y el trabajador tomaba mayor conciencia, y obviamente la observación no lo tomaba como una crítica, sino que como una mejora. Y durante, como les digo, esa semana, ya el día viernes, estaban todos trabajando súper alineados con ese concepto. Obviamente yo no les dije, esto es parte de ese nada, sino que utilicé la idea, y durante todo ese mes que hubo de trabajo con esa cuadrilla, fue, para mí por lo menos, mi evaluación, una de las mejores cuadrillas con la cual trabajé, y de hecho, cuando se terminó esa faena, también los reuní para comentar lo mismo. Así es que, desde mi experiencia, todo lo que es teoría realmente tiene un impacto súper positivo, siempre y cuando tú también seas muy coherente, consistente y congruente con el discurso. Si yo le exijo seguridad al trabajador, yo también tengo que ser eh, una referencia o un referente en un comportamiento seguro. ¿Bien? Bien. Continuamos entonces. Ese era el pequeño paréntesis que quería hacer con ustedes, porque a veces me han preguntado, me dicen, bueno, pero ¿has tenido algún caso de éxito? La verdad que sí he tenido hartos, por eso tengo la confianza en que todas estas cosas funcionan, independiente que ustedes tengan un programa SDC o no lo tengan. Ustedes de forma individual también pueden promover un comportamiento seguro. Vamos a ver este ejemplo. Ahora sí se está compartiendo. ¿Ahora sí? Ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora no se devolvió el control flotante. Y acá tenemos, ¿cierto?, una respuesta, y la C, recuerden que es la consecuencia. Aquí la descripción de la conducta dice: el trabajador se pone en riesgo subiendo a las uñas, entre comillas, de la grúa horquilla mientras ésta lo alza a más de 1,80 m. ¿Por qué? Es la pregunta, ¿cierto? Ya que ya nosotros tenemos otra visión. Antes de juzgar, y antes de decir que es un trabajador temerario, que es un trabajador riesgoso, que no considera los riesgos, etcétera, que tal vez no esté capacitado, todo lo que podemos decir, tenemos que indagar por qué. Ahora,
Esto es lógico, esto es una fotografía, yo puedo tener al trabajador ahí. Pero en faena, obviamente, yo bajo a la persona y después empiezo a indagar, empiezo a preguntar, ¿ya? Pero para efecto, obviamente, de estos ejemplos, de lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Preguntamos por qué. Se refuerza de manera positiva hacer el trabajo como dé lugar. Si esa es la consecuencia, si ese es el reforzador, claro que vamos a tener estos tipos de eventos, ¿ya? Si nosotros, o no nosotros, sino que la organización, el supervisor, quien esté a cargo, el jefe, le da énfasis a la persona, como le dijimos ayer, que hace el trabajo, que logra el objetivo a como dé lugar, siempre, siempre, mis estimados colegas, vamos a tener conductas de riesgo. A veces como prevencionistas, ¿cierto? Que muchos colegas se apasionan con la problemática de la conducta de riesgo y sufren y se estresan, se olvidan que la responsabilidad no recae 100% en el prevencionista. Nosotros entregamos las herramientas, entregamos la formación, la información, bien, hablamos con gerencia, tratamos de administrar, ¿cierto?, los niveles de riesgo, etc. Pero si yo quiero hacer un muy buen trabajo y mi empleador no acompaña, como se dice en la jerga acá, me quita el piso, es decir, le baja la importancia a la prevención, mis queridos colegas, esto siempre ustedes lo van a ver, ¿bien? A menos que el trabajador se comprometa contigo. Y eso se puede lograr, como les comenté recién, en la experiencia que les comenté, eso se puede lograr, que el trabajador se comprometa con el prevencionista, siempre y cuando sientan que hay un compromiso también de parte de ustedes. Es decir, que cuando venga el apretón y digan, oye, es que tenemos que terminar el trabajo, y ustedes le pongan el pecho a la bala, digan, paremos un rato, el trabajador siempre va a ser leal a ustedes y va a trabajar de manera segura. También tengo otros, otras, por decirlo así, otras historias, otras cosas que me han contado algunos colegas que han estado en el curso, ¿cierto?, que tienen relación a lo que estoy comentando, por eso se los comento. Puede existir también otro reforzador negativo, en este caso, puede existir un bono por producción, ¿ya? O también se acerca la hora de salir, entonces dijeron, oye, Yerko, súbete nomás, y si, mira, la hora que es, hagamos esta cosa rápido. Todos son factores, como se pueden dar cuenta aquí, externos, que inciden en el comportamiento de la persona. Y como les comenté al principio ayer, a veces también está aquello de mantener el trabajo. Entonces, cuando vemos un comportamiento, un repertorio conductual, como le dicen los psicólogos, también tenemos que entender cuáles son las variables múltiples, ¿ya?, que obligan a este tipo de conductas. Yo siempre digo, ustedes que son parte de una empresa, ustedes conocen su empresa, saben dónde está flaqueando la empresa. Dice, el enfoque está en el reforzador. ¿Cómo logramos que la seguridad entonces sea el reforzador? Si, como les dije recién, la fuerza del reforzador va a condicionar la conducta, ¿cierto?, en este condicionamiento operante o instrumental, aquí el desafío es lograr que la prevención, que la seguridad sea el reforzador. Y la seguridad, ¿cierto? Voy a parar un poquito acá. Yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces, la seguridad se tiene que transformar, les voy a dar la espalda. Eso lo sabemos todos. Se tiene que transformar en un valor, pero tenemos que entender a qué se refiere la palabra valor. Hay valores fundamentales, ¿ya?, y en realidad, en general, los valores nos impulsan a hacer cosas, ¿bien? Nuestro sistema de creencias genera nuestros valores. Entonces, si la seguridad se transforma en un valor, claro que nos vamos a comportar de manera segura, ¿bien? Porque es parte de nuestro valor. Es parte del sistema de creencias de la organización, es parte de la filosofía de la organización. Cabe mencionar que las empresas son igual que una persona, y ustedes, ¿cierto?, lo han de saber. Por lo tanto, las empresas también tienen valores, ¿cierto?, y tienen culturas, tienen hábitos, tienen comportamientos, etc. Lo que dice la empresa, lo que proyecta y lo que el trabajador y los trabajadores perciben es parte, ¿cierto?, de la personalidad
de esa organización. Y esa organización también tiene valores. Y si la prevención es un valor, ¿cierto?, logramos que esto sea el reforzador. ¿Para qué? Para una conducta segura. Como vemos acá, acá ese valor parece que no está. Se lo saltaron. Bien, ahí estoy haciendo un juicio de lo que estamos viendo. Como dice acá también, la respuesta va ligada a lo que la persona aprende de esa experiencia. Es decir, como vieron recién, si había un bono, si había algo que les motivara a hacer, aprendió que haciendo el trabajo rápido, lo consideran bien, le dan un bono, ¿cierto?, y lo mantienen con trabajo. Considerar lo siguiente que es importante: la experiencia altera los mecanismos de comportamiento, y es lo que hemos venido conversando durante todo este segundo día, por decirlo así, del condicionamiento operante. ¿Cuál es entonces la parte central, por decirlo así, del concepto de condicionamiento operante? Es el refuerzo. ¿Bien? Refuerzo o el castigo. Pero el operante siempre se para sobre el concepto del refuerzo. Siempre está en esa esquina, en ese puesto, por decirlo así. ¿Ya? No mucho del castigo, siempre del refuerzo. ¿Bien? Porque como les dije, la filosofía es esa: si tú refuerzas lo positivo, tienes mayores probabilidades de que la persona repita ese comportamiento. Hay otro concepto que aparece acá, que es la elasticidad de la demanda. Y eso tiene que ver mucho con la consistencia. Los procedimientos de condicionamiento operante son poderosos, dice, solo si no existen sustitutos para la actividad reforzada. ¿Bien? Es decir, si a un trabajador que está en el área X lo amonestan, y existe la posibilidad de que la misma empresa lo cambies a otra área, ¿bien?, ahí se habla del concepto de la elasticidad de la demanda, ¿ya? Porque hay un sustituto. Bueno, en esta área me tienen amonestado, pero si me voy a trabajar dentro de la misma empresa a esa otra área que también lo puedo hacer, ¿ya?, me libero de esa amonestación, por decirlo así. Estoy sustituyendo una cosa por otra. ¿Bien? Entonces, en ese caso, los castigos obviamente no van a resultar. Por lo tanto, es importante monitorear toda la gama de actividad de la persona. ¿Bien? ¿En qué sentido? Que en todo momento, en todo contexto, ¿cierto?, no exista esta elasticidad, no exista esta certeza de decir, bueno, si hago algo mal aquí, no importa, me cambian para allá y todo sigue como si nada. Lo vivimos, sí, lo vivimos en una situación que es muy compleja de comentar, pero que teníamos un compañero de trabajo que dentro de la misma empresa fue cambiado de un lugar a otro por conductas que estaban muy complejas. Llegó a este lugar como persona nueva, pero siguió comportándose de la misma forma. Y al final estuvo en todos lados hasta que llegó a la puerta de la empresa y tuvieron que, obviamente, despedirlo. Ahí hablamos de una consecuencia, ¿cierto?, que tarda en que se genere. Y eso lo supieron todos los trabajadores. Entonces, frente a ese acto, a esa conducta que tenía esta persona, los demás también dijeron, bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, si total, de aquí a que me despidan va a pasar mucho tiempo. ¿Bien? A eso se refiere a la elasticidad de la demanda. Entonces tengo que tratar de ver todas las variables habidas y por haber. Por último, la extinción de la conducta. La respuesta disminuye cuando la contestación no da como resultado el reforzamiento. Si nosotros empezamos a reforzar una conducta, ¿cierto?, para que eso se repita en el tiempo, pero somos intermitentes, hoy día sí, mañana no, el pasado mañana no dije nada, y me acordé el viernes, y después vuelvo el lunes, eso va extinguiendo la conducta, ¿ya? No tiene ese impacto, por lo tanto hay que reforzarla todos los días. El doctor Head, que es un doctor que empezó a investigar las neurociencias, descubrió que el cerebro hacía literalmente huellas, ¿bien? Cuando hacía la sinapsis, cuando aprendía cosas nuevas, se formaba realmente una huella, y hay unas imágenes ahí de una línea negra que se ve, ¿cierto?, que es el aprendizaje. Y el doctor Head decía, mientras tú más refuerces esa huella, ¿cierto?, más adelante ese aprendizaje, se va a hacer automático. Como por ejemplo, cuando aprendes a conducir, al principio estás pendiente, ¿cierto?, de pasar el cambio, la marcha, mover el pedal, sacar el pie del embrague, etc. Pero después lo haces automático porque
ese aprendizaje, ¿cierto? Ya generó esa huella de neuronas, ¿ya? Y con la cual el cerebro se conecta y lo hace sin pensar. La idea un poco en este sentido es lo mismo, es reforzar tanto el comportamiento, como les dije en un momento, ¿cierto? Que ya el trabajador tenga una especie de autorreforzamiento, que se genere esa huella, esa costumbre. Esa costumbre genera un hábito y ese hábito genera una cultura. La otra consecuencia, dice, es el aumento de la variabilidad de la respuesta. Si ninguna de las variables de respuesta funciona, se dejará de intentar repetir la conducta. Es decir, si un día el trabajador estuvo con sus guantes y nadie dijo nada, y el otro día se puso casco, nadie dijo nada, se puso lente, nadie dijo nada, hablando de los EPP, hizo un trabajo como corresponde y nadie dijo nada, obviamente se va a extinguir la intención de la conducta segura. Por lo tanto, y en resumen, siempre hay que observar, ¿cierto? Y reforzar de manera positiva. Les digo, y se los doy firmado, hagan este ejercicio sin siquiera tener un programa SS o un programa relacionado al cambio conductual y les va a dar buenos resultados siempre y cuando ustedes sean coherentes, consistentes y congruentes. Acá hay un ejercicio que les va a quedar en el PowerPoint cuando se los envíe mañana en el PDF, que es como una evaluación del comportamiento seguro, ¿ya? De la respuesta y la consecuencia. Las experiencias, hablamos del aprendizaje, ¿cierto? Eso a través de la experiencia. Uno puede ir a un trabajador y preguntarle directamente del 1 al 10, y esta es una pregunta racional, ¿qué valoración le das a la prevención de riesgo de la empresa? Esto te abre un campo súper rico en cuanto a información, porque a veces uno piensa que está todo bien, pero la percepción del trabajador es distinta. El significado, ¿cierto? ¿Qué significa esta valoración? Eso es importante. Si el trabajador me dice 9, me dice 8, me dice 1, tengo que entender qué es para él ese número, no lo que significa para mí. ¿Bien? Entonces es importante preguntar, bueno, ¿qué significa esta valoración? Bueno, que la prevención no se aplica aquí, que hablan mucho y no hacen nada, etc. Vamos al plano emocional. Si la prevención fuese una emoción, ¿con cuál lo compararías? Perdón. ¿Es frustrante, inestable, alegre, positiva? Otra. Esto para entender, ¿cierto?, qué le genera en la persona el concepto de prevención, y esto para entender por qué se comporta de esa forma. ¿Sí? Si le da una valoración del 2 a la prevención, si significa para él ese 2 que no hay prevención, o hay muy poca prevención, y que lo frustra, observen cómo se comporta. ¿Qué es lo que viene después? Observan el comportamiento del entrevistado o de los entrevistados, y el resultado, ¿cierto?, es cómo puedes modificar los resultados del comportamiento, cómo lo puedes modificar a través de las consecuencias. Hay consecuencias, hay programas de premiación, por ejemplo, ¿ya? Por dar algunos ejemplos. Esto, como les digo, les puede servir a ustedes para hacer los primeros levantamientos y acercamientos al cambio conductual. Eso, mis estimados colegas, agradecido una vez más por este tremendo día, por esta... me quedó la palabra pegada, que le iba a dar las gracias en realidad a ustedes por permitirme hacer estas cosas, que a eso iba. Y mañana nos encontramos con la gestión de valores y sentido de la seguridad a través del coaching. Y aquí cerramos todo lo que hemos visto, ¿cierto? Desde ayer hasta hoy vamos a hablar de la teoría tricondicional, cómo se va ligando al coaching, a la gestión de los valores, al sentido que tiene que darle no uno, sino que el trabajador, al concepto de la seguridad. Cómo a través del condicionamiento operante, de lo que ya vimos, ¿cierto? Reforzamos ese sentido y entendemos cuál es el valor fundamental de la persona. Y obviamente también les voy a mostrar el curso. Voy a revisar qué hay en el chat. Que dice, gracias, feliz noche, bendiciones, gracias Leslie. Desde ya, mis estimados colegas, espero que les haya quedado súper claro. Si tienen alguna consulta, duda, la pueden hacer ahora ya, tenemos unos minutos para compartir. Y esta segunda parte era un poquito más densa, ¿cierto? Porque trataba un poco más de la teoría de este condicionamiento operante. No sé si alguien tiene algo que consultar. Se agradece, muchas gracias Ricardo por tu comentario. Entonces, si no hay más consultas, no hay más dudas, nos vemos mañana para terminar este workshop, que espero, en verdad, mañana sea un día, ¿cierto?, para coronar todo este nuevo conocimiento y que a partir de la próxima semana, si así lo quieren, empiecen a aplicar, mis estimados colegas, que esa es la idea y el objetivo. Gracias a todos, abrazo gigantesco, que descansen y bueno, mañana tengan una excelente jornada laboral. Que estén súper bien. Muchas gracias por estar aquí. Se cuidan.